Mi nombre es Elena, y ese día, el imponente salón de la Corte de Miami se convirtió en el escenario de mi crucifixión pública. Robert Johnson, mi esposo, el hombre que juró amarme y protegerme, me humilló delante de todos los abogados, jueces y asistentes que presenciaban nuestro divorcio. Su voz retumbó, gélida y despiadada, mientras mis abogados se retorcían en sus asientos, incapaces de detener la embestida verbal. «Esta mujer», dijo él con una sonrisa triunfante, señalándome con un dedo engreído, «es incapaz de manejar siquiera $1 de mi fortuna. Es demasiado estúpida, demasiado ingenua. Incluso para la compra más trivial, necesitaba mi aprobación». Las miradas se posaron en mí, algunas de lástima, otras de juicio. Sentí el ardor en mis mejillas, pero mi corazón, endurecido por años de maltrato, permanecía en calma, albergando un secreto que pronto haría pedazos su arrogancia. El silencio en la sala fue tan denso que casi pude saborearlo, cargado de la indignación que todos esperaban ver en mi rostro, pero que yo me negaba a mostrar. Robert Johnson no era un hombre cualquiera. Era un magnate inmobiliario, conocido por sus rascacielos que perforaban el cielo de Miami, sus yates de lujo anclados en los puertos más exclusivos, y su habilidad para cerrar tratos millonarios con una frialdad casi inhumana. Para el mundo exterior, yo era su hermosa esposa, Elena, la figura decorativa perfecta, la mujer que lo acompañaba a galas benéficas y cenas de negocios, siempre sonriente, siempre impecable. Pero detrás de esa fachada de oro y glamour, mi vida era una prisión. Él me había convertido en una extensión de su imagen, un accesorio costoso, vaciándome de mi propia identidad, de mis sueños, y de cualquier ambición que no fuera la de ser la señora Johnson. Se enorgullecía de su ingenio y su fortuna, mientras me despojaba de cualquier crédito, de cualquier contribución, en cada paso de nuestro matrimonio. Lo conocí hace 15 años, en una subasta de arte benéfica. Yo era una joven idealista, recién graduada de la universidad con grandes aspiraciones en el mundo de los negocios. Él, con su aura de poder y su mirada intensa, me envolvió en un torbellino de atenciones, regalos y promesas. Me deslumbró con cenas en los restaurantes más exclusivos, viajes improvisados a destinos exóticos, y una elocuencia que me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Parecía interesado en mis ideas, en mi inteligencia, en mi pasión. Me prometió un futuro juntos donde mis sueños se harían realidad a su lado. Me enamoré de la fantasía que creó para mí. Una trampa de oro y diamantes de la que, al principio, no vi la salida. Creí en su amor, en su apoyo incondicional. ¡Qué ingenua era! Las primeras señales de su verdadero ser emergieron sutilmente, casi imperceptibles al principio. Pequeños comentarios despectivos disfrazados de bromas, sugerencias sobre cómo debía vestirme o hablar, críticas veladas a mis opiniones. Recuerdo una vez que compartí una idea de negocio que había investigado con entusiasmo, y él sonrió condescendientemente. «Cariño», me dijo acariciando mi mejilla, «esa es una idea adorable para una aficionada. Pero los grandes negocios se manejan de otra manera». Poco a poco fui silenciada. Mis aportaciones eran minimizadas, mis éxitos ignorados y mis fracasos magnificados. Empecé a notar que su amor estaba condicionado a mi sumisión, a mi rol de muñeca perfecta en su vitrina personal. La dulzura de sus palabras se transformaba en un arma de doble filo. Mi vida se convirtió en una jaula dorada. Vivía en una mansión que era el epítome del lujo, con personal a mi entera disposición, pero me sentía prisionera. Mi agenda la dictaba él, mis amistades las seleccionaba él, mis decisiones más triviales requerían su aprobación. Me volví invisible para mí misma, definida únicamente por mi relación con Robert. Las conversaciones en las cenas de la alta sociedad giraban en torno a sus logros, sus inversiones, su genialidad. Y yo, su esposa trofeo, solo asentía con una sonrisa forzada, repitiendo las frases que él me había enseñado. Poco a poco, el brillo en mis ojos se fue apagando, reemplazado por una melancolía profunda que solo yo conocía. La soledad se convirtió en mi única compañera en esa vida de opulencia vacía. Pero lo que Robert no sabía, o prefería ignorar en su burbuja de ego, era que yo no era la mujer ingenua que él proyectaba. Desde el inicio de nuestra relación, cuando aún creía en sus promesas, me involucré en sus negocios, aunque siempre en secreto. Él me presentaba como su musa,
la inspiración detrás de su éxito, pero la realidad era que yo era el cerebro detrás de muchas de sus estrategias más arriesgadas y rentables. Detrás de bastidores estudiaba mercados, analizaba datos, negociaba en su nombre con identidades falsas, y cerraba tratos millonarios que él luego presentaba como propios. Mis ideas, mis contactos, mi habilidad para el riesgo, fueron los cimientos de la fortuna que él tanto alardeaba. Yo construí su imperio, mientras él sonreía y se llevaba todo el crédito. A medida que su fortuna crecía, también lo hacía su desprecio hacia mí. Las bromas se volvieron insultos directos, y los comentarios condescendientes se transformaron en humillaciones públicas. En reuniones con amigos, en cenas de gala, incluso delante de nuestro personal de servicio, no dudaba en denigrarme. Elena nunca entendería esto, es demasiado compleja para ella, o, es mejor que Elena no se ocupe de esto, ya saben cómo es con los números. Su voz era cortante, su mirada llena de un desdén que me traspasaba el alma. Cada palabra era un puñal que se clavaba en mi autoestima, buscando aniquilar cualquier vestigio de la mujer fuerte que un día fui. Él disfrutaba de mi vergüenza, se alimentaba de mi dolor, pensando que así controlaría cada aspecto de mi existencia. Hubo un día, un momento exacto, en que algo se rompió dentro de mí. Estábamos en una gala benéfica, y Robert, borracho de champán y de su propia importancia, me abofeteó verbalmente frente a todo el mundo por derramar accidentalmente una copa de vino. «Eres una inútil, Elena, ni siquiera puedes hacer algo tan simple correctamente», gritó, haciendo que el silencio fuera total y ensordecedor. Las miradas de lástima de las mujeres y las sonrisas burlonas de los hombres fueron el catalizador. En ese instante, supe que no podía seguir, no podía ser la víctima pasiva de su crueldad. Una chispa de fuego se encendió en mi interior, una decisión silenciosa pero firme. A partir de ese día, cada una de sus humillaciones solo fortalecía mi determinación de vengarme, de destruir el imperio de mentiras que había construido. La decisión de pedir el divorcio fue mía, tomada en secreto, con meses de planificación meticulosa. Contraté a un abogado en otra ciudad, uno que no estuviera en la órbita de Robert. Me aseguré de que todos mis movimientos fueran invisibles para él. Cuando mis abogados le entregaron los papeles, la noticia lo tomó completamente por sorpresa. Su rostro, generalmente una máscara de arrogancia, se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. ¿Divorcio? ¿Tú? ¿De mí?, exclamó, riendo con amargura. No podía concebir que yo, la mujer que él consideraba tan débil y estúpida, pudiera tomar una decisión tan drástica, y menos aún, iniciar un proceso legal que lo afectaría. Su ego no podía aceptar la afrenta. La incredulidad de Robert pronto se transformó en una rabia ciega. Me llamó, gritando, amenazando con destruirme. «Te dejaré sin un centavo, Elena. Te haré pagar por esta insolencia», bramó por el teléfono. «Regresarás a la pobreza de la que te saqué. No tendrás ni para pagar un abogado decente. Vas a rogarme de rodillas, te lo juro». Él creía que su fortuna y su influencia eran invencibles, y que yo era una hoja al viento, sin recursos ni capacidad para defenderme. No tenía idea de que, mientras él planeaba mi aniquilación financiera, yo había estado trabajando en secreto, construyendo mi propio arsenal. Sus amenazas solo alimentaron la llama de mi venganza, confirmando que la bestia interior que había detectado desde hace años, finalmente había sido liberada. La mañana del juicio llegó envuelta en una tensa calma. Me vestí con un traje sobrio pero elegante, mi rostro sereno, mis ojos fijos. Mis abogados intentaban ocultar su nerviosismo, conscientes del poder de Robert. Al llegar a la corte, la atmósfera era cargada, con periodistas y curiosos merodeando, ansiosos por el drama de un divorcio de alto perfil. Robert ya estaba allí, sentado en la mesa de su defensa, rodeado de su equipo legal, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Me miró con desdén, su expresión comunicando claramente su desprecio. Creía tener la victoria asegurada. Pensaba que yo era una simpletona mujer que se había atrevido a desafiar al rey, y ahora pagaría el precio de su osadía. Su arrogancia era casi palpable en el aire. La audiencia comenzó. Los abogados de Robert presentaron su caso con una elocuencia calculada, pintándome como una derrochadora, una mujer sin méritos propios que solo buscaba aprovecharse de la fortuna de su cliente.
La señora Johnson no ha contribuido en lo absoluto al éxito financiero de nuestro cliente, declararon. Su único trabajo ha sido gastar la generosidad del señor Johnson. Cada palabra estaba diseñada para despojarme de cualquier dignidad, de cualquier reclamo. Los ojos de Robert brillaban con una malicia satisfecha mientras escuchaba. Él confiaba en su estrategia, en que su equipo legal me pulverizaría, dejándome sin nada, justo como había prometido. El escenario estaba puesto para mi humillación final, pero ellos no sabían que yo había estado construyendo mi propio escenario. Fue entonces cuando Robert, con una confianza desmedida, se levantó para dirigirse a la corte, o quizás a la galería llena de curiosos. Su señoría, comenzó, su voz resonando con una autoridad teatral, la idea de que Elena maneje una parte significativa de mi fortuna es absurda. Ella es, con todo respeto, demasiado estúpida para manejar siquiera $1 de mis activos. Su intelecto es limitado, su comprensión de los negocios nula. Le confieso que incluso tuve que encargarme de sus gastos personales más triviales, pues siempre se extraviaba en las complejidades de un presupuesto. Sus palabras fueron un ataque directo, una humillación pública diseñada para destrozarme por completo. Me miró fijamente, con una sonrisa maliciosa, esperando mi reacción, mi desesperación. La sonrisa de Robert era una puñalada directa a mi pasado, a la Elena que fui, que creyó en sus mentiras. Pero la mujer que estaba sentada en esa corte, la mujer que él creía haber destruido, era muy diferente. Mi rostro permaneció impasible, mis ojos ocultando la tempestad que se agitaba dentro de mí. Por fuera quizás parecía que sus palabras me habían golpeado, que su crueldad había ganado, pero por dentro una sonrisa helada se dibujaba en mis labios, mientras él saboreaba su momento de triunfo, creyendo haberme aniquilado por completo. Yo ya tenía el dedo en el interruptor. Estaba a punto de proyectar los documentos, las pruebas irrefutables que revelarían no solo que yo era la CEO secreta de su compañía, sino que la inmensa mansión familiar ya estaba legalmente a mi nombre. El silencio fue total, pero pronto, ese silencio se atragantaría en su garganta. Robert, inflado de ego, gesticulaba hacia mí, como si mi presencia fuera un mero adorno lamentable en su teatro personal. Ella es incapaz de tomar decisiones financieras complejas, su señoría. Sus propias finanzas personales son un desastre, una prueba irrefutable de su limitada capacidad intelectual. ¿Cómo podríamos confiar la fortuna familiar, la empresa que yo construí con mis propias manos, a alguien tan obviamente deficiente? Su voz era un trueno que buscaba aplastarme, diseñado para resonar con desprecio en cada rincón de la sala. Pero yo, Elena, no sentía el impacto. Solo escuchaba el eco de años de desprecio, de cada vez que me dijo que mi opinión no importaba, que mi lugar era en casa, ignorando mis logros académicos y mi agudamente. Cada palabra suya era un ladrillo más en la fortaleza de mi venganza, una razón adicional para la tormenta que estaba a punto de desatar. Mis ojos, fijos en los suyos, transmitían una calma que debió confundirlo. Él esperaba ver desesperación, lágrimas, la confirmación de su triunfo. En cambio, encontró una indiferencia gélida, una pared inquebrantable que lo desconcertaba, mientras él se deleitaba en su cruel monólogo, saboreando cada sílaba de mi humillación. Yo repasaba mentalmente los últimos detalles de mi plan. La trampa estaba puesta, cada cable conectado, cada interruptor listo. Y él, en su ciega arrogancia, bailaba justo en el centro del escenario que yo misma había preparado para su caída. Recordé la primera vez que me llamó estúpida, fue en nuestra luna de miel, cuando osé, con acento agudo, sugerir una inversión. Ahora, su arrogancia era mi arma más afilada. Robert finalmente terminó su discurso, con una sonrisa de suficiencia que pretendía ser de compasión, pero que solo destilaba veneno. Concluyo, su señoría, sentenció, girándose hacia mí, sus ojos brillando con un triunfo sádico, que para proteger el patrimonio y el futuro de nuestra familia, es imperativo que la señora Elena no tenga acceso ni control sobre un solo $1 de mi fortuna. Fue en ese instante preciso, en medio de la expectación tensa y el silencio contenido de la sala del tribunal, cuando un discreto flash azul iluminó momentáneamente la pantalla gigante, aquella que se usaba para las pruebas visuales de los abogados. Robert, tan absorto en su victoria prefabricada, ni se inmutó. Pero yo sí. Con un movimiento casi imperceptible, mi asistente de confianza, que estaba sentada en la primera fila entre el público,
activó el dispositivo que habíamos preparado en secreto durante meses. Ante los ojos de todos los presentes, una imagen nítida y rotunda comenzó a proyectarse en la pantalla, magnificándose para ser vista por todos. Era el encabezado de un documento oficial de la empresa, un extracto del registro mercantil. El nombre, Robert Johnson, aparecía claramente en un recuadro. Y justo debajo, con letras grandes, audaces y claras que parecían gritar la verdad, CEO fundador y presidente. Pero a su lado, en el mismo nivel jerárquico, y con la misma autoridad, otro recuadro reveló mi nombre, Elena Petrov, y mi título innegable, CEO ejecutiva y directora de operaciones. El murmullo comenzó, tenue al principio, luego más audible, extendiéndose como una oleada por la sala. Robert, con su sonrisa congelada en una mueca de espanto, se atragantó con el aire, sus ojos desorbitados, y su rostro de repente pálido. No podía creer lo que veían. La proyección cambió una vez más, mostrando extractos más detallados del registro corporativo, fechas, firmas, sellos notariados. Era irrefutable, una verdad que desmentía cada palabra de Robert. No solo era la CEO secreta de la compañía que él creía manejar solo, sino que mi autoridad era tan legítima como la suya, incluso superior en ciertas áreas estratégicas que yo había estado controlando desde las sombras durante años, reconstruyendo silenciosamente lo que él había estado desmantelando por su negligencia y despilfarro. El rostro de Robert, antes tan lleno de burla y superioridad, se contrajo en una mueca de incredulidad y horror puro. Sus ojos se clavaron en mí, buscando desesperadamente una explicación, un truco, una salida, pero solo encontraron la mirada fría y determinada de la mujer, que había subestimado de la manera más catastrófica posible. Los abogados de ambos lados se pusieron de pie, susurrando, revisando sus propias tabletas con frenesí, sus rostros reflejando primero confusión, y luego, una clara y abrumadora consternación. Pero eso no era todo. Una nueva imagen apareció en la pantalla, más devastadora si cabe. Las escrituras de la inmensa mansión familiar en Miami, la joya de su orgullo, el símbolo ostentoso de su estatus y poder. Y allí, en negrita, indiscutible e innegable, el nombre de la única propietaria legal, Elena Petrov, no Robert Johnson. El silencio en la sala fue total, tenso, pesado, apenas roto por un ahogado jadeo colectivo. Robert se atragantó de nuevo, su cuerpo se desplomó ligeramente en su asiento, como si la silla hubiera perdido su solidez bajo el peso de su humillación. Me levanté despacio, mi voz, clara y firme, resonó en el absoluto silencio. Robert, dije, mirándolo directamente a esos ojos llenos de pánico, aseguraste que era demasiado estúpida para manejar siquiera $1 de tu fortuna. Qué ironía tan cruel, ¿no crees? Porque no solo soy la CEO secreta de la compañía que creías tuya, sino que la inmensa mansión familiar ya es legalmente mía. La mirada de Robert se llenó de un pánico salvaje, un miedo visceral que nunca antes le había visto, ni en nuestros peores enfrentamientos. Intentó hablar, abrir la boca para refutar, para gritar, pero solo un balbuceo incoherente salió de sus labios, su garganta seca por la verdad aplastante que lo había golpeado. Los murmullos de la sala estallaron en un clamor de asombro, rápidamente silenciado por el fuerte golpe del mazo del juez, que luchaba por mantener el orden. Me acerqué al estrado, con cada paso sintiendo el peso de años de humillación, de desprecio y de mentiras desaparecer de mis hombros. Mi voz, ahora con un filo de acero, cortó el aire. Por traicionarme, Robert, por cada mentira, cada desprecio, por creer que tu ego era más grande que la justicia y la verdad. Ahora pagarás con la bancarrota total. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, desorbitados por el horror, y un grito ahogado de desesperación, un sonido gutural de animal herido, escapó de su boca, un lamento que heló la sangre. Los documentos que una vez fueron sus escudos, los que creía que lo protegían y le daban poder, ahora eran mis espadas más afiladas. Su fortuna, su estatus, su legado, todo se desmoronaba ante sus ojos incrédulos. Mientras el juez comenzaba a revisar los documentos con una seriedad sombría, y sus propios abogados lo miraban con una mezcla de sorpresa, vergüenza y una profunda resignación, sentí una paz profunda, una liberación catártica que no había experimentado en años. Yo, Elena, la mujer que Robert Johnson humilló y llamó estúpida,
había resurgido de las cenizas. Ya no era la víctima silenciosa, sino la arquitecta de mi propia justicia. El hombre que me quiso ver destruida, ahora se enfrentaba a una ruina total y absoluta. Su rostro se atragantó, su mundo se hizo añicos ante los ojos de todos, y el silencio de su derrota era la melodía dulce y victoriosa de mi liberación. Finalmente, era libre. Y él se quedó sin absolutamente nada. El silencio en la sala era tan denso que casi se podía tocar, un manto pesado tejido con incredulidad y asombro. La sonrisa petulante de Robert se había congelado, transformándose en una mueca grotesca de horror y desorientación. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora reflejaban un pánico abyecto mientras su mirada se perdía entre los documentos proyectados, el sello de Johnson Enterprises y mi firma, nítida e inconfundible, sobre el título de propiedad de la mansión. No había palabras, solo un jadeo ahogado que escapó de sus labios, la pura desesperación palpable en el aire. Los abogados de ambas partes, los asistentes, incluso el juez, parecían haberse convertido en estatuas, con las mandíbulas caídas y los ojos fijos en la pantalla, luego en mí, finalmente en Robert. Mi voz clara y firme cortó la quietud como una hoja afilada. Como pueden ver, dije, dirigiendo mi mirada al juez, no solo soy perfectamente capaz de manejar $1, sino que he manejado la fortuna de Johnson Enterprises desde las sombras durante años, reconstruyendo lo que mi esposo desmanteló con su incompetencia. Y la mansión, señoría, el hogar que tanto valoraba y del que me despojó por mi supuesta estupidez, ya es legalmente mía. Un regalo de bodas que tuve la previsión de asegurar, sabiendo que un día esta farsa llegaría a su fin. Robert finalmente encontró su voz, una especie de graznido. Esto es un fraude, no puedes, es una conspiración. Elena, tú nunca podrías. Intentó levantarse, pero su propio abogado, pálido como la cera, lo sujetó por el brazo, suplicándole con la mirada que guardara silencio. Era inútil. La máscara se había caído por completo, revelando al hombre pequeño y colérico, que siempre había sido debajo de la fachada de poder. El juez, un hombre acostumbrado a los dramas de los divorcios de alto perfil en Miami, golpeó el mazo con un estruendo que pareció hacer vibrar los cimientos de la sala. Orden. Señor Johnson, controle su temperamento o se le acusará de desacato. Luego, con una calma que desmentía la magnitud de la revelación, se dirigió a mí. Señora Johnson, o debería decir señorita Rojas, ¿puede verificar la autenticidad de estos documentos? Con gusto, señoría, respondí, entregando copias notariadas a la mesa. Además, me gustaría presentar una moción de emergencia para que se congelen todos los activos personales y corporativos restantes del señor Robert Johnson, dado el claro intento de defraudar a la compañía y a mí misma, y la inminente bancarrota que mis acciones ejecutivas en los últimos días ya han orquestado. El pánico en el rostro de Robert se intensificó. La bancarrota, no solo personal sino total, era un golpe del que no se recuperaría. Mis abogados, que hasta ese momento habían mantenido una expresión de solemnidad ensayada, no pudieron evitar una ligera curvatura en sus labios. Sabían que esta sería la victoria de sus carreras. La sala de prensa exterior, ya vibrando con murmullos y flashes de cámaras, estallaría. Mientras el juez consultaba con sus asistentes y los abogados de Robert intentaban, fútilmente, reunir algún tipo de defensa, miré a Robert. Sus ojos estaban inyectados en sangre, fijos en mí con una mezcla de odio visceral y pura, hiriente humillación. Pero esta vez, su odio no me dolía. Me fortalecía. La libertad que sentía era embriagadora, un bálsamo para los años de desprecio silencioso. Esta no era solo una victoria legal. Era el triunfo de mi espíritu, de mi inteligencia, de mi resiliencia. La Elena que Robert había intentado enterrar bajo un manto de invisibilidad y estupidez, había resurgido con una fuerza imparable. La melodía de su derrota era, en efecto, la más dulce que mis oídos habían escuchado jamás. El juego había terminado. Y yo había ganado. La noticia de la debacle de Robert Johnson se propagó por Miami como un incendio forestal, alimentada por las redes sociales y los titulares de prensa que gritaban su humillación. La secretaria fantasma se revela como CEO, Robert Johnson en bancarrota total. Humillación en la corte. La esposa estúpida de Robert Johnson lo deja sin nada. Los helicópteros de noticias sobrevolaban la corte, y cuando finalmente salí, flanqueada por mis abogados,
Una marea de micrófonos y cámaras se abalanzó sobre mí. Respiré hondo, el aire fresco de la libertad llenando mis pulmones. Señora Rojas, gritó un reportero, ¿cuáles son sus planes ahora que ha tomado el control de Johnson Enterprises? Mis planes son asegurar la estabilidad de la compañía y de sus empleados, que siempre fueron mi prioridad, incluso cuando mi trabajo era invisible. Respondí con la voz serena pero autoritaria. Y para el señor Robert Johnson, solo puedo decir que la justicia tiene una forma de encontrar su camino. Sus acciones tuvieron consecuencias, y las enfrentará. Mientras tanto, dentro de la sala, Robert estaba siendo escoltado por sus propios abogados, quienes apenas podían ocultar su vergüenza. Su rostro estaba lívido, su mirada desenfocada. Intentó empujar a un fotógrafo, gritando incoherencias, pero fue rápidamente contenido. El hombre que se había creído invencible, ahora era un espectro, su poder y su fortuna desvaneciéndose en cuestión de horas. Al día siguiente, mis equipos legales se movilizaron con una eficiencia implacable. Las cuentas de Robert fueron congeladas, sus tarjetas de crédito bloqueadas. La orden judicial era clara. Todos sus bienes personales, excepto una mínima cantidad de fondos para subsistencia, serían incautados para compensar las pérdidas de la empresa y asegurar la bancarrota. La mansión, mi hogar de ahora en adelante, estaba siendo asegurada y el personal notificado de mi regreso. Había pasado días planeando cada detalle, y ahora, cada pieza del rompecabezas caía en su lugar. La primera reunión de la junta directiva de Johnson Enterprises, como CEO pública, fue tensa. Muchos de los miembros eran viejos amigos de Robert, o al menos, leales a su imagen. Entré en la sala de juntas, la misma donde Robert solía jactarse de sus logros, y tomé asiento en la cabecera. Sé que esto es una sorpresa para muchos, comencé, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había exhibido abiertamente. Pero déjenme asegurarles, no soy una intrusa. He estado dirigiendo las operaciones, cerrando tratos, y salvando esta empresa del borde de la ruina durante años, mientras el señor Johnson se dedicaba a sus peresis personales. Los documentos, los números, los contratos, todo está en orden. Mi gestión ha generado un aumento del 30% en los ingresos netos en los últimos 3 años, cifras que Robert se atribuía a sí mismo. La sala guardó silencio. Los gráficos que se proyectaban en la pantalla, mis análisis financieros detallados y las proyecciones de crecimiento que había elaborado, hablaban por sí solos. Los escépticos comenzaron a cambiar sus posturas, la incredulidad dando paso al respeto, e incluso al asombro. No era una mujer vengativa actuando por despecho, era una empresaria brillante que había ejecutado un movimiento estratégico impecable. Uno de los directores, un hombre mayor y respetado que había dudado de mi capacidad en el pasado, carraspeó. Señorita Rojas, ¿qué pasa con Robert? ¿Intentará impugnar esto? El señor Johnson no tiene recursos para impugnar nada, respondí con frialdad. Ya está en bancarrota total. Sus acciones le han costado todo, y la empresa ahora está bajo mi control exclusivo. Mi prioridad es sanear las finanzas, consolidar nuestras operaciones y llevar a Johnson Enterprises a nuevas alturas. Aquellos que deseen quedarse y apoyar esta nueva era son bienvenidos. Quienes no, encontrarán la puerta abierta. La reunión terminó con un voto de confianza casi unánime. El imperio de Robert se había desmantelado, no con explosiones, sino con la fría y calculada precisión de una mente superior. Y yo, Elena, estaba en el centro, reconstruyendo el futuro sobre las cenizas de un pasado humillante. Los días siguientes a la toma de control fueron un torbellino de actividad. La prensa seguía obsesionada con la historia, pero yo, Elena Rojas, la nueva CEO, me concentraba en la empresa. Realicé auditorías exhaustivas, reestructuré departamentos y fomenté una cultura de transparencia y mérito. Los empleados, al principio cautelosos, pronto reconocieron mi liderazgo. No solo era la jefa, sino que era la mujer que había salvado sus empleos, la mente detrás del éxito silencioso que los había sostenido. La mansión, antes un monumento a la vanidad de Robert y a mi propio confinamiento, se transformó bajo mi toque. Contraté a diseñadores de interiores, no para borrar el pasado, sino para infundirle mi propia identidad. Los colores fríos y los muebles ostentosos de Robert fueron reemplazados por tonos cálidos, obras de arte que reflejaban mi gusto, y espacios diseñados para la creatividad y la reflexión. Mi estudio personal,
Antes un pequeño rincón olvidado, se convirtió en una biblioteca luminosa con vistas al mar. Cada cambio era un acto de liberación, una afirmación de que ese era mi espacio, mi hogar, mi refugio. En cuanto a Robert, las noticias que me llegaban eran sombrías, aunque yo no las buscaba activamente. Había perdido su coche de lujo, sus cuentas bancarias estaban vacías, y su apartamento en un edificio modesto en las afueras de la ciudad era un triste recordatorio de su caída. Se rumoreaba que intentaba mendigar favores de viejos socios, pero su reputación estaba por los suelos. La élite de Miami que antes lo adulaba, ahora lo evitaba. Había un cierto tipo de justicia en ver a quien te humilló, enfrentarse a su propia insignificancia. Él, que me había llamado estúpida, ahora era el que no podía manejar ni un solo dólar. Mi vida social, antes inexistente más allá de las reuniones forzadas con los socios de Robert, floreció. Viejos amigos de la universidad, a quienes había perdido de vista por la insistencia de Robert en mantenerme protegida de influencias externas, resurgieron. Reí más, hablé más, fui yo misma sin filtros. También surgieron oportunidades para conocer gente nueva, y por primera vez en años, consideré la posibilidad de un nuevo romance. No por necesidad, sino por el simple placer de la compañía, de la conexión. Me sentía vibrante, llena de vida. Un día, recibí una llamada de mi abogada. Elena, tengo noticias sobre Robert Johnson. Ha sido desahuciado de su apartamento. No tiene dónde ir. Una punzada de algo, no lástima, sino una sensación de finalidad, me atravesó. Había buscado la justicia, no la venganza absoluta, pero la bancarrota total, el despojo completo, había sido su propia creación. Mi abogada continuó. Ha estado intentando contactarte, Elena. Pidiendo ayuda. Dice que no puede sobrevivir. Hubo un momento de silencio. Pensé en sus palabras en la corte, en la década de humillaciones. Pensé en la joven Elena que creyó en el amor y en un futuro brillante, solo para ser aplastada por la crueldad. Dile que Johnson Enterprises está buscando un conserje para la planta baja del edificio principal, respondí, mi voz inquebrantable. El salario es mínimo, pero incluye un pequeño subsidio para vivienda y un pase de autobús. Es la única forma en que, la estúpida, puede ofrecerle $1 ahora. Era mi forma de cerrar el círculo, de asegurarme de que él supiera que había sido yo quien le ofrecía la caridad que él me había negado. Una última lección de humildad, servida fría y directa. El ofrecimiento de trabajo llegó a Robert, según me informó mi abogada. Su reacción fue predecible: ira, negación, y finalmente, una humillante aceptación. Verlo entrar al edificio de Johnson Enterprises, no como dueño, sino con un uniforme de conserje y una cubeta, fue un momento agridulce. No había satisfacción malévola, solo la confirmación de que cada acción tiene una consecuencia, y que la rueda de la fortuna gira implacablemente. Él, que había gobernado desde lo alto, ahora limpiaba los pasillos por los que yo transitaba como CEO. El universo tenía un sentido del humor retorcido. Johnson Enterprises prosperó bajo mi liderazgo. Lanzamos nuevas líneas de negocio, expandimos a mercados internacionales, y nuestra reputación como una empresa innovadora y ética creció exponencialmente. Fui invitada a conferencias, aparecí en portadas de revistas de negocios, y fui reconocida como una de las mujeres más influyentes del país. Elena Rojas se había convertido en un nombre propio, sin la sombra de Robert Johnson. La mansión se llenó de vida y risas. Organicé cenas, reuniones de caridad y eventos empresariales. Era un hogar vibrante, un reflejo de la nueva mujer en la que me había convertido. Había encontrado un nuevo equilibrio entre mi exigente carrera y una vida personal plena. Me permití la posibilidad de amar de nuevo, con la sabiduría que solo la adversidad puede traer. Aprendí a confiar, pero también a proteger mi corazón. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde mi balcón, el mismo balcón donde Robert una vez me había sermoneado sobre mi incapacidad, sentí una profunda paz. La brisa marina traía consigo el aroma de la sal, y la promesa de infinitas posibilidades. Ya no era la esposa de, la secretaria fantasma o la estúpida. Era Elena Rojas, una mujer que había caído, se había levantado y había construido su propio imperio. Mi liberación no había sido solo financiera o legal, había sido del alma.
Había exorcizado los fantasmas del pasado, demostrando no solo al mundo sino a mí misma, mi valía. Robert Johnson, en su humillación y caída, había sido el catalizador de mi propio renacimiento. Sus traiciones me habían forzado a encontrar una fuerza que nunca supe que poseía. Un día, mientras salía de una importante reunión, lo vi. Robert, con su uniforme de conserje, estaba puliendo el latón de una placa conmemorativa en el vestíbulo. Nuestros ojos se cruzaron. Había cansancio y algo de vergüenza en su mirada, pero también una chispa de ese viejo resentimiento. Asentí levemente con la cabeza, una señal de reconocimiento, no de desprecio. Habíamos llegado a la misma conclusión. No había vuelta atrás. Nuestro pasado estaba sellado. Él bajó la vista y continuó su trabajo. Yo seguí caminando. Mis pasos eran firmes, mi postura erguida. El pasado estaba detrás de mí, y el futuro, brillante y lleno de promesas, me esperaba. Había cerrado ese capítulo de mi vida y abierto uno nuevo, donde la justicia había prevalecido, y mi verdadera libertad había echado raíces profundas y fuertes. Finalmente, había encontrado mi propio horizonte, y estaba lista para navegar hacia él, sin miedo y con el corazón en paz.